Muy buenas, en esta sesión ponte a prueba, especial para el Día de Andalucía, 28 de febrero. Vamos a ponernos a prueba con diversas preguntas relacionadas con los distintos procesos selectivos para la administración de la Junta de Andalucía. En este caso nos vamos a enfocar en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en fechas clave, y creo que va a ser un buen repaso para perfilar datos fundamentales de cara a nuestro próximo examen. Bien, comenzamos. En primer lugar, quiero destacar el hecho de que, ¿vale? Cuando estamos estudiando, cuando nos enfrentamos a cualquier proceso selectivo, sabemos que tenemos que estudiar, ¿verdad? En este caso, cuidar el estudio, cómo estudiar y cómo enfrentarnos tras ese estudio a los distintos tests, a los distintos simulacros de examen e incluso, importantísimo, ese examen oficial. Pues todo parte de el leo, pienso, elimino y elijo. Son 4 pautas claves que tenemos que cuidar de cara al examen, ¿vale? Cada una de las preguntas que vamos a hacer en esta sesión, os invito a que la leáis desde su enunciado a las 4 respuestas, que pensemos, ¿vale? ¿Qué me están preguntando? ¿En base a qué ley me están preguntando? Eliminamos respuestas y nos quedamos con aquella más correcta. Comenzamos. En primer lugar, en virtud de lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, recordemos que este es nuestro Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La provincia es una entidad local con personalidad propia, determinada por la agrupación de municipios. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada. Leo, ¿vale? Pienso, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando cómo se tiene que aprobar esa alteración de los límites provinciales conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. Pero todos recordamos, imaginamos que, pues no sé, no he estudiado este título del Estatuto de Autonomía que habla de la organización territorial. ¿Cómo puedo responder a esta pregunta? Recordar que el título octavo de la Constitución española, concretamente el artículo 141, dentro de capítulo segundo de este título octavo, dedicado a la administración local, ese artículo 141 regula la provincia y ahí se nos dice también que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Entonces, fijaros cómo, aun quizás no habiendo estudiado ese artículo 96 del Estatuto, podemos responder a esta pregunta, ¿vale? Porque es lo mismo que estudiamos en el 141 de la Constitución Española. Ahí os presento a OPI. Fijaros, nos pregunta, ¿recordamos qué título del Estatuto de Autonomía regula la organización territorial? Esto es fundamental. Vemos cómo la estructura y contenido de ese estatuto es importantísimo de cara al examen. Pues no confundamos la pregunta de qué título de la Constitución Española con qué título del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Es su título tercero. Y ya que nombramos estructura, ya que nombramos ese título tercero, ¿sabríais en un folio en blanco poner, escribir esa estructura en líneas generales del Estatuto de Autonomía? Os invito a que lo hagáis, ¿vale? Y posteriormente, pues que os fijéis en lo que tenemos puesto en pantalla: preámbulo, título preliminar, 10 títulos numerados, 5 disposiciones adicionales, 2 transitorias, una derogatoria y 3 disposiciones finales, un total de 250 artículos. Cuidadme el preámbulo, que nos ofrece fechas muy importantes, ¿vale? Ese título preliminar que, entre otras materias, nos regulan los símbolos que ahí os pongo. Cuidado con la bandera, el escudo y el himno cuando se aprueban, ¿vale? Cuidado con estos detalles porque suelen ser preguntas de examen. Y luego, fechas importantes también de cara a este Estatuto de Autonomía. Nuestro primer Estatuto de Autonomía se aprueba por ley orgánica. Recordamos que a nivel de la Constitución, en el artículo 81, concretamente 81.1, ¿verdad? Nos regula que el Estatuto de Autonomía de cualquier comunidad autónoma se va a regular por qué tipo de ley. Ley orgánica, ¿sí? Pues nuestro primer estatuto fue aprobado por la Ley Orgánica 681 de 30 de diciembre, reformado por la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, y este estatuto se publica en el Boletín Oficial del Estado el 20 de marzo de 2007. ¿Cuándo entra en vigor? El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 20 de marzo de 2007. Pasamos en este caso
a recordar distintas fechas claves de este proceso autonómico. Y en este caso, para facilitar el asimilar esa información, el recordarla, he propuesto, me gusta que recomendar a mis alumnos que se estudien en base a la formulación de preguntas, y en este caso lo vamos a ver una serie de preguntas en este sentido. ¿Cuál es el primer texto que plasma la voluntad de que Andalucía se constituya como entidad política con capacidad de autogobierno? Es la Constitución Federal Andaluza, se redactó en Antequera en 1883. Hemos dicho antes, habéis visto escudo y bandera. ¿Cuándo fueron aprobados? Asamblea de Ronda de 1918. No me confundáis bandera y escudo con el himno andaluz, en este caso, en 1933, por las juntas liberalistas. En el momento de que estamos hablando de estos símbolos, recordamos qué artículo del Estatuto de Autonomía regulan los símbolos. Quiero recordar que era el 3. Cuidado con estas preguntas, ¿sí? ¿Recordáis a quién se reconoce como en este caso, el padre de la patria andaluza? ¿Vale? Pensadlo por un momento y a través de los comentarios me lo dejáis. ¿Dónde se describe a Andalucía como realidad en 1919? En el Manifiesto Andalucista de Córdoba. ¿Y en qué fecha se dieron lugar esas manifestaciones multitudinarias, en este caso, en cada una de las capitales de provincia para demandar la autonomía? Este acto fue muy importante, ¿vale? Como rebelión, el 4 de diciembre de 1977. ¿Cuándo se celebra el referéndum autonómico que triunfa en 7 de las 8 provincias andaluzas? ¿Os habéis preguntado en algún momento por qué el Día de Andalucía se celebra el 28 de febrero? Recordar, el referéndum autonómico se celebra el 28 de febrero de 1980. Posteriormente, una modificación de la ley del referéndum, que ya os invito a pensar también, pues cómo se regula el referéndum, permite que finalmente nos encontremos lo que a día de hoy vemos. ¿Cuándo tienen lugar las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía? Cuidado con estas dos preguntas, las he puesto seguidas adrede. ¿Cuándo tienen lugar las primeras elecciones? En mayo de 1982, concretamente el 23 de mayo, y ¿cuándo y dónde se constituye el primer Parlamento de Andalucía tras esas primeras elecciones? 21 de junio de 1982, en el Real Alcázar de Sevilla. ¿Y cuándo se celebró el referéndum sobre la reforma? No me confundáis el de 1980 con el de la reforma, ¿vale? 18 de febrero de 2007. Una pregunta oficial de examen, como todas las que estamos viendo aquí. ¿En qué ciudad andaluza se celebró en enero de 1933 la Asamblea Regional Andaluza que aprobó el anteproyecto de bases para el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que finalmente no fue aprobado porque estalló la Guerra Civil en julio de 1936? Fue en Córdoba. Y, hablando de Córdoba, ¿cuándo se firma el Pacto Federal de Córdoba? 1869. Y por último, cuidado con esta pregunta, y ya no solo cuidado con la pregunta, sino con el contenido de ese artículo. ¿Qué vía de acceso a la autonomía utiliza Andalucía para constituirse como comunidad autónoma? Cuando estamos estudiando el título octavo de la Constitución española, recordamos que nos encontramos con distintas vías de acceso, ¿verdad? Y en este caso, la comunidad autónoma de Andalucía se constituyó como tal a través de la denominada vía rápida del artículo 151. Y cuidado con aspectos clave de este artículo 151, con esas mayorías y términos que lo diferencian del 143. Recordar aquello de las 3/4 partes de los municipios y el tema del referéndum, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Fijaros, artículo 2 de la ley 983 de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz. No me confundáis, por favor, tenéis una píldora de estudio muy buena aquí en nuestro canal de YouTube, donde comparamos Defensor del Pueblo Estatal y Defensor del Pueblo Andaluz. El Defensor del Pueblo Estatal, recordar que el artículo 54 de la Constitución nos dice que se regulará por ley orgánica. Bien, pues nos están preguntando por el Defensor del Pueblo Andaluz y cuál de esas respuestas sería correcta. Y además, OPI nos pregunta que por qué mayoría se designa al Defensor del Pueblo andaluz.
Leemos muy bien cada una de las respuestas y nos vamos fijando, esto nos va a suceder en muchas preguntas oficiales, que podemos descartar por varios motivos. Bien por el periodo de duración, que aquí es clave. Recordamos que el defensor del pueblo andaluz es elegido por el Parlamento para un periodo de 5 años y se va a dirigir al mismo a través de su presidente. Si seguimos indagando en esta ley 983, vemos cómo va a ser elegido por el voto favorable de las 3/5 partes de los miembros del Parlamento. Insisto, recordamos similitudes y diferencias entre el artículo 54 de la Constitución, defensor del pueblo estatal y defensor del pueblo autonómico. Pregunta interesante que nos deja por aquí distintos exámenes oficiales es el artículo 18 de la Ley del Gobierno Autonómica. Nos dice, en las designaciones de las personas integrantes del Consejo de Gobierno que realice el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía, cada sexo estará representado en al menos. Es otra pregunta similar a la que hemos visto en el primer caso. Imaginar que no nos acordamos de este artículo 18, pero en numerosos temas, en numerosas leyes en nuestra oposición, hemos estudiado, si bien la ley 9/2007, la LAJA, donde hablamos del principio de presencia equilibrada, ¿verdad? Pero fundamentalmente, ¿dónde viajamos? Viajamos a la Ley Orgánica de Igualdad por Excelencia, a la Ley Orgánica 3/2007, y recordamos que esa disposición adicional primera ya nos habla de ese principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Y posteriormente, esa ley orgánica que se publicó en agosto de 2024, que viene a introducir también determinados cambios en leyes fundamentales, como la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley del Gobierno, la ley orgánica del Poder Judicial, en cuanto a nombramientos. Pues recordamos que aquello de no más del 60% y no menos del 40%. Concretamente aquí, este artículo 18, cuidamos aquello del 40%, ¿vale? En al menos un 40%. Opi nos preguntaba, no lo he comentado, que quién compone el Consejo de Gobierno. Fijaros que cuando estamos estudiando el Consejo de Gobierno, que lo podemos ver en distintas normas, yo aquí aprovecho la ley del Gobierno y también vemos que en el Estatuto de Autonomía aparece, ¿vale? Entonces, ¿quién compone el Consejo de Gobierno? Cuidado con estas preguntas. La persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía, me cuidáis nombramiento y funciones. La persona titular de la vicepresidencia o vicepresidencias, en su caso, dato fundamental, el que pueden o no existir y si existen puede ser uno o varios. Y las personas titulares de las consejerías, ¿vale? Cuidado con nombramientos y funciones de aquellos que componen el Consejo de Gobierno. Pasamos a la cuarta pregunta, basada en el artículo 148 de la Constitución Española. En el momento que en cualquier examen estáis viendo que os están preguntando por el 148 de la Constitución Española, ya nos ponemos alerta y decimos, vale, 148 competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, 149 competencias que son exclusivas del Estado. Y enfocamos la pregunta en base a la norma que me están preguntando. Recordar, cuidado con competencias de la Constitución Española y competencias del Estatuto de Autonomía, ¿vale? En este caso nos dicen, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en la siguiente materia. Y recordamos, tenéis, aquellos alumnos de Opositas, tenéis a vuestra disposición ese esquema donde trabajamos palabras clave para diferenciar, en este caso, pues las distintas competencias. Y recordamos que aquellas competencias más importantes, por así decirlo, son exclusivas del Estado, aquello de la legislación básica, aquello del territorio de más de una comunidad autónoma, ¿vale? Pues si leemos cada una de estas respuestas, tenemos que intentar descartar y ver cuál es la respuesta correcta. Fijaros que la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial son, en este caso, competencias que puede asumir las comunidades autónomas. Ojo, porque aquí OPI nos avisa de que si viajamos al 149, aconsejo que comparemos términos similares, no es lo mismo pesca, en aguas interiores que pesca marítima. Entonces, si me preguntan por pesca marítima,
viajamos al 149. Si nos preguntan por pesca en aguas interiores, nos quedamos en el 148. ¿Está claro? Por favor, cualquier duda me la dejáis a través de los comentarios. Pues pasamos y continuamos, en este caso, con la ley del gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hago un guiño para aquellos que vais por administrativo y que tenéis que estudiar el título tercero, aunque en este caso, aquellos que me conocéis lo sabéis, para todo aconsejo pues al menos leer el título tercero de la Constitución española, ¿vale? Pues aquí nos hablan del gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto al Consejo de Gobierno en funciones. Nos dice, podrá ejercer las siguientes facultades y nos ponen 4, ¿vale? ¿Cuál de esas puede ejercer el Consejo de Gobierno en funciones? Aquí es importante cuidar el término en funciones. Y ya os pregunto, nos pregunta OPI, ¿qué ley regula el gobierno al nivel estatal? Pues empezamos a analizar esa respuesta y fijaros que hay competencias del Consejo de Gobierno que en funciones no puede llevar a cabo. Y por supuesto, presentar proyectos de ley, una competencia importante, ¿vale? No la va a poder llevar a cabo. Aprobar el proyecto de ley del presupuesto, no puede llevarlo a cabo. Sin embargo, y de ahí la importancia de cuidar el título tercero de la Constitución y en este caso la ley 6/2006, sí puede aprobar decretos leyes. ¿Nos acordamos aquello de en caso de extraordinaria y urgente necesidad? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Y ante la pregunta de ¿cuál es la ley que regula el gobierno? La ley 5097 de 27 de noviembre. Hablo del gobierno estatal, ¿vale? Pasamos a por la pregunta 6. 127 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. La disolución del Parlamento se efectuará mediante, ojo, ¿vale? Analizamos cada una de las respuestas. Damos tiempo y me vais diciendo. Fijaros que nos intentan engañar, por un lado, con el órgano, Consejo de Gobierno, Parlamento, Presidente de la Junta, y por otro, la norma. Recordamos que la disolución del Parlamento se efectúa ¿cómo? Se efectúa a través de decreto del presidente de la Junta. Fijaros la respuesta B y D, ¿vale? No es lo mismo decreto del presidente de la Junta que decreto del presidente del gobierno. Y antes OPI nos preguntaba en este caso que a nivel estatal, ¿qué ocurre? ¿Quién se encarga de ello? Pues ahí os pongo los dos artículos para que los comparemos. Nos puede venir muy bien de cara a cualquier pregunta relacionada con esta materia, tanto a nivel estatal, 115 de la Constitución Española, como a nivel autonómico, 127 del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Donde la Constitución Española dice Consejo de Ministros, a nivel autonómico hablamos de Consejo de Gobierno, donde a nivel estatal hablamos de Presidente del Gobierno, a nivel autonómico decimos presidente de la Junta. Y fijaros cómo, a nivel autonómico, el presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, podrá decretar la disolución del Parlamento. ¿Vale? A nivel estatal, cuidado, una cosa es quién propone, presidente del Gobierno, y quién decreta, decreta el rey. Cuidado con estos dos términos, porque cuando estamos estudiando la ley del gobierno, especialmente aquellos que vais para cuerpos superiores o para administrativos, me cuidáis aquellos de las funciones del presidente del gobierno, de los primeros artículos de la ley del gobierno, ¿vale? Pues continuamos. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes opciones es un principio general de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, la Ley de Administración de la Junta de Andalucía? Aprovecho para comentar que, junto con la Constitución española, con el Estatuto de Autonomía, esta ley, la denominada LAJA, Ley de Administración de la Junta de Andalucía, es clave, ¿vale? Y especialmente sus primeros títulos. En este caso, el título primero regula aquellos principios tan importantes y que no debemos confundir. Y nos encontramos con una serie de artículos que nos dan lugar a confusión. Aquí nos están preguntando cuál de los siguientes es un principio general de organización. Fijaros, creo que a la hora de leer podemos descartar, pero hay que tener en cuenta para eso un mínimo de estudio de esta ley 9/2007. Recordamos que el principio de buena fe, forma parte
de ese artículo 3 de la LAJA. Pero os pregunto, también os suena, ¿verdad? Participar en asuntos públicos, que los actos de la administración sean proporcionados a sus fines o participar en las decisiones que le afecten. ¿No os suena a que estos son más derechos que principios? Por ahí también podemos llegar a descartar, en este caso, las distintas respuestas. Pues, ¿dónde quedan regulados los tres derechos? Os pongo aquí, para que lo cuidemos, ese artículo 3, un extracto de ese artículo 3 del título primero de la LAJA, principios generales de organización y funcionamiento, aquello de eficacia, jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, y ahí tenemos buena fe. Y viajamos al otro lado de la diapositiva. Artículo 5, principio de buena administración. ¿Qué comprende ese principio de buena administración? El derecho de la ciudadanía a qué? De tal manera que parece que no nos cuadra aquello de derecho a la buena fe. ¿Estáis entendiendo lo que estamos comentando? ¿Vale? Bien, pues ahí lo dejo para que le demos un repaso a consejo, consultar esos artículos. Pasamos a la pregunta 8. ¿Qué título no es correcto en la Ley Orgánica 2007 de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía? ¿Recordáis? Hemos comenzado la sesión recordando la importancia de la estructura del Estatuto de Autonomía. Y fijaros que ahí hablamos del título segundo, título tercero, título quinto y título noveno. Ojo, porque aprovecho, el título segundo de las competencias de la comunidad autónoma es importantísimo, correcto, ¿verdad? Antes hemos comentado que la organización territorial queda regulada en el título tercero, por ahí ya podemos descartar también esta. Me piden cuál no es correcto. Y ahora estamos entre dos. Título quinto, medio ambiente, o título noveno, relaciones institucionales de la comunidad autónoma. La respuesta correcta en este caso es el título quinto de medio ambiente. ¿Por qué? Porque el título del Estatuto de Autonomía que regula medio ambiente es el título séptimo. Bien, ahí os pongo ese extracto para que nos ayude a recordar, a perfilar datos, ¿de acuerdo? Pues pasamos en este caso a la pregunta 9, basada en el artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2007, y nos dicen: la moción de censura al presidente de la Junta de Andalucía deberá ser propuesta al menos por, ojo, OPI nos pregunta, además, según lo dispuesto en el 113 de la Constitución española, cómo debe ser propuesta la moción de censura. Me parece muy interesante esta pregunta. Insisto, son preguntas oficiales de examen, aunque no quiero que estemos solo pendientes de esas preguntas oficiales, pero me vienen muy bien para comparar datos de la Constitución con datos autonómicos. Y a nivel del 113 de la Constitución española, para la propuesta de la moción de censura vemos un dato, y a nivel autonómico en el 126 vemos otro dato distinto. Recordamos, comparamos. A nivel autonómico, la propuesta de esa moción de censura debe ser al menos por la cuarta parte del Parlamento andaluz. ¿Qué ocurre a nivel estatal en el 113? En el 113 de la Constitución, al menos por la décima parte. Insisto, aquellos que tenéis que estudiar tanto estos títulos de la Constitución española como el Estatuto de Autonomía, cuidadme estas diferencias, ¿vale? Porque si bien hay ciertas similitudes muy importantes, también aconsejo cuidar esas diferencias. Y aquí intento plasmarlo, igual que hemos hecho antes con los artículos del título primero de la LAJA, el 126 Estatuto de Autonomía, recordamos que la figura de la moción de censura a nivel estatal y a nivel autonómico es la misma, ¿vale? En un lado hablamos de Parlamento y en otro lado hablamos de Congreso de los Diputados, ¿de acuerdo? Entonces, cuidadme, por favor, el tema de la propuesta, porque a nivel autonómico es de al menos una cuarta parte de los parlamentarios y a nivel de la Constitución española al menos por la décima parte. Si analizamos estos artículos, podemos ver que hay ciertas similitudes, como aquello de que pues, se va a aprobar, ¿verdad? ¿Por cuánto? Se va a aprobar por mayoría absoluta, y que en ambos casos se tiene que incluir un candidato a la presidencia, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la Constitución española, nos dice que no se puede votar hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Mismo dato que nos ofrece el primer apartado del 126 del Estatuto. Pero a nivel estatal, nos dice la Constitución española que
en los 2 primeros días de esos 5 se pueden presentar mociones alternativas. Esto tal cual no lo encontramos en el 126 de nuestro Estatuto de Autonomía, ¿vale? Bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. Fijaros, viajamos a la ley, en este caso relacionada con igualdad a nivel autonómico. Cuidadme, por favor, todas estas leyes, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. El artículo 3 de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía nos citan una definición, fijaros. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación equiparable, se entiende por y este tipo de preguntas, insisto, sé que nos agobian cuando vemos tanta ley, tantas definiciones, pero es que estudiando una, cuidamos las diferencias y tenemos el resto. Yo siempre digo, situación nos lleva a bien discriminación directa o bien discriminación indirecta. Y comportamiento nos lleva a acoso sexual o acoso por razón de sexo. Por lo cual, si aquí me están preguntando por situación, ya descartamos la A y la C. Nos queda la B y la D. Y ahora, ¿recordáis cuando estamos estudiando aquello de la discriminación indirecta? Recordamos aquello de aparentemente neutro. No aparece, ¿verdad? Aquí no aparece, con lo cual nos quedamos con discriminación directa por razón de sexo. Es lo mismo a nivel de la Ley Orgánica 3/2007, como de las restantes leyes de igualdad, como a nivel de la Ley 12/2007 a nivel autonómico. Ahí destaco lo que acabo de comentar. Situación nos lleva a discriminación y comportamiento a acoso, ¿vale? Pues fijaros que aquí muestro una tabla, no sé si habéis tenido la ocasión de visualizar la Masterclass de Políticas de Igualdad. Me parece una sesión que hicimos muy importante y muy productiva de cara a un examen oficial, pues para perfilar datos importantes. Y os derivo a ella si os parece interesante, si lo necesitáis. Y aquí muestro esta tabla que viene de ahí, de esa sesión, donde muestro distintos términos clave de las distintas leyes, en este caso enfocadas en las distintas leyes en materia de igualdad a nivel estatal, pero que también nos vale para enfocar determinados conceptos a nivel autonómico. Bien, lo consultáis y cualquier duda, pues por favor, me preguntáis. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 11. Según el artículo 3.2 de la Ley 13/2007, recordar que a nivel estatal tenemos muchas leyes en materia de igualdad, la Ley Orgánica 3/2007, la Ley 15, ¿vale? 2022 y la Ley 4/2023. Y a nivel autonómico, bueno, también reformadas por otras leyes, pero principales estas. Y a nivel autonómico, pues tenemos la Ley 12/2007. En materia de violencia de género, la ley orgánica a nivel estatal 1/2004 y a nivel autonómico nuestra ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Es importante conocer estas leyes, ¿vale? Pues fijaros, cualquier acto de violencia basada en el género, conforme a lo dispuesto en el 3.2 de esta ley, que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o sufrimientos de naturaleza, ¿vale? Es decir, que la violencia que se refiere a esta ley, que trabajamos en esta ley 13/2007, comprende cualquier acto de violencia basada en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o sufrimientos de qué tipo de naturaleza. Esta pregunta no es nada fácil, ¿vale? Cuidad este tipo de preguntas porque hay conceptos clave, insisto, se suele preguntar mucho por este artículo 3.2. Naturaleza física, psicológica, sexual o económica, ¿vale? Pasamos. Pregunta 12. Nos vamos al Parlamento de Andalucía. Sabemos que también tenemos que tener nociones importantes del reglamento del Parlamento de Andalucía y especialmente cuidar los artículos que nuestro Estatuto de Autonomía dedica al Parlamento, ¿vale? Pues este se reúne anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones. Indique cuáles son. Fijaros la importancia de las fechas, ¿vale? Creo que descartamos, ¿vale? A efectos de no fecha concreta, sino meses, descartamos 2, aquello de enero, y nos quedamos, en este caso, con las restantes. Fijaros que cuidamos que esos 2 periodos ordinarios de sesiones son del 1 de septiembre al 31 de diciembre y de 1 de febrero a
31 de julio. Ojo con esto, 1 de septiembre a 31 de diciembre y 1 de febrero a 31 de julio. Os pongo ahí el extracto de parte de ese artículo 67 del Reglamento del Parlamento de Andalucía para que recordemos cómo, igual que nos dice el estatuto, lo que pasa es que se perfilan más esas fechas, pues el Parlamento se va a reunir en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias. Recordamos lo similar para las Cortes Generales, ¿verdad? Y ahí hablamos de esos dos periodos concretos. Opi nos preguntaba por la celebración de sesiones extraordinarias. Recordar que este artículo 67, del reglamento dispone que la Cámara solo podrá celebrar sesiones extraordinarias a convocatoria de su presidente o presidenta, previa aprobación del orden del día por la Diputación Permanente, que se reunirá a iniciativa de presidente o presidenta o a petición de una cuarta parte de los diputados o de dos grupos parlamentarios. Igualmente, se va a reunir en sesión extraordinaria a petición de quién, del presidente o presidenta de la Junta o del Consejo de Gobierno, ¿vale? Pasamos. Pregunta 13. Vamos dificultando, como estáis viendo un poquito más, creo, las preguntas y nos viajamos en este caso a ese título de la LAJA que Opi nos pregunta, ¿dónde quedan reguladas las entidades instrumentales? Cuidado con el título primero, segundo y tercero de la LAJA, entre otros, ¿vale? Artículo 52. Las entidades instrumentales se clasifican en... Y sé que esta materia nos agobia, nos resulta pesada de cara al estudio, pero yo siempre aconsejo, vamos de menos a más. Es decir, yo no puedo aprender en todo, desde un principio todo ese título, no sé cuál, quiero que ya me lo vayáis comentando de la LAJA, ¿vale? Pero sí, en primer lugar, vale, entidades instrumentales, lo decimos ya, título tercero de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. ¿Vale? ¿Qué tipo de entidades instrumentales tenemos? Por un lado, las agencias y por otro lado, las entidades instrumentales privadas. Agencias tienen personalidad jurídica pública y las entidades instrumentales privadas, personalidad jurídica privada, ¿vale? Con lo cual ya tenemos la respuesta correcta a esta pregunta. Y os recuerdo que es muy común que pregunten por esta clasificación. ¿Bien? A continuación muestro, porque sé que os cuesta, esa clasificación muy sencilla, pero creo que nos puede aclarar determinados conceptos, saber organizarnos. En cuanto a las agencias, tenemos tres tipos de agencias: administrativas, públicas empresariales y de régimen especial. Siempre comento los primeros artículos de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, nos muestra una clasificación de las distintas agencias y de las distintas entidades instrumentales privadas que tienen dotación presupuestaria. Pues nos vienen muy bien esos artículos que yo traslado a unas presentaciones en Opositas y que nos ayudan pues a poner ejemplos de cada una de ellas. Pero insisto, vamos de menos a más. Una vez que yo ya tengo clara cuál es esa división, agencias, los tres tipos que hemos dicho, y entidades instrumentales privadas, las sociedades mercantiles del sector público andaluz y las fundaciones del sector público andaluz. Ahora nos adentramos en esas características que nos ofrece la Ley 9/2007 y posteriormente ejemplos y adscripciones, ¿vale? Además, a través de esta actividad la utilizo yo con mis alumnos y a través de una codificación de las distintas entidades instrumentales, pues propongo esta actividad para pues, que nos tengamos en cuenta algunos ejemplos. Es decir, en esa tabla yo muestro los distintos tipos de entidades instrumentales, ejemplos, y pido, si queréis, que rellenéis, pues atendiendo a los códigos que pongo en naranja para las agencias y en azul para las entidades privadas, pues que pongamos qué tipo es. Intentemos rellenarlo, ¿vale? Y después los corregimos. De tal manera, y esto nos viene bien, ya digo, para intentar recordar aspectos fundamentales, tengamos en cuenta, pues ahí tenéis, aunque el color lo he puesto igual para todos, pero recordar, ¿vale? Para las agencias sería naranja y para las entidades privadas sería azul, pero quiero que os quedéis con lo que es cada ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, TRADE, que es en este caso una agencia pública empresarial novedosa, ¿vale? El Servicio Andaluz de Salud, Agencia Administrativa, el Instituto Andaluz de la Mujer igual, el Instituto Andaluz de la Juventud igual y recordamos el IAP, ¿verdad?
el Instituto Andaluz de la Administración Pública, es una agencia administrativa. Aquí, por ejemplo, aprovecho para destacar, pues, agencias públicas empresariales. Pues Amaya, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, tenemos igualmente la Agencia Andaluza de la Energía y pues así podemos tener distintos ejemplos, ¿vale? Bien, pues pasamos a la pregunta 14 y ya vamos terminando. Y fijaros, aquí traigo una pregunta fundamental, porque lo mismo que digo que es fundamental saber la estructura y contenido del estatuto, yo considero que el título 10º del Estatuto de Autonomía es importantísimo. Además, diría que es casi una pregunta segura de examen. Cuidad los artículos que encontramos en ese título 10º en cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Pues según el artículo 248, la propuesta de reforma por el procedimiento ordinario requerirá el qué. Y fijaros cómo en las 4 respuestas que os pido que leáis bien de principio a final, nos encontramos con aprobación del Parlamento de Andalucía, pero ¿con qué juegan? Pues juegan con lo que siempre sabemos, con las mayorías y con los distintos tipos de leyes, ¿vale? Recordar que en este caso, ese 248 nos dice aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de 2/3, aprobación de las Cortes, recordamos, Cortes va ligado a ley orgánica. Y finalmente, ese referéndum que lo caracteriza, referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas, ¿vale? Recordar, y ahí OPI nos lo hace costar, porque siempre estamos preocupados de cómo saber cuando nos están preguntando por la iniciativa de reforma y cuando me están preguntando por la propuesta de reforma. Os pido que os fijéis muy bien, va a quedar muy claro en esa pregunta. Si me están preguntando por el 248.1a, que sería la iniciativa de reforma, o por el 248.1b, que sería la propuesta de reforma, ¿vale? Por favor, cuidad cada una de las preguntas y cada una de las respuestas. Iniciativa de reforma y versus propuesta de reforma, ¿vale? Bien, pues pasamos a la última pregunta. Señale cuál de los siguientes enunciados es incorrecto. Y en esta pregunta hablamos, ¿habéis estudiado en alguna ocasión? Creo que es importantísimo, las denominadas otras instituciones de autogobierno reguladas en el Estatuto de Autonomía. ¿Me podríais decir, o sabríamos responder a la pregunta de qué título, y fijaros, capítulo del Estatuto de Autonomía regula las denominadas otras instituciones de autogobierno? ¿Vale? Ojo, aquí os estoy preguntando por esas 4 respuestas, ¿cuál pensamos que sería incorrecta? En primer lugar, cito la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Recordar que en este caso, en la última publicación de reforma de temario, nos introduce en el estudio de la ley que regula esta OAF, ¿vale? La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. También se modificó en última instancia el Consejo Consultivo de Andalucía. Tenemos el Consejo Audiovisual de Andalucía y nos hacen referencia también al Consejo Económico y Social de Andalucía. Quiero hacer constar que aunque yo ahí pregunte, opino, esté preguntando por las denominadas otras instituciones de autogobierno, el Estatuto de Autonomía no regula la Oficina Andaluza contra el Fraude como un ejemplo de ellas, ¿vale? Pues, ojo, porque nos dicen, el Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno. Recordamos el símil con el que nos dispone la Constitución española, ¿vale? Y de la administración de la Junta. Tiene su sede en la ciudad de Sevilla. ¿Por qué no es correcto? ¿Por qué no es correcta la respuesta B? ¿Dónde tiene sede el Consejo Consultivo de Andalucía? Quiero que me lo vayáis diciendo y ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Y a la pregunta de OPI, ¿de dónde, en qué título y capítulo queda regulada la organización institucional? Cuidado, porque hay un juego ahí con esa numeración. Título 4, organización institucional. Recordad, el título 3º era la organización territorial, ¿verdad? Título 4, organización institucional. Capítulo 6º, ¿vale? Otras instituciones de autogobierno. Y yo os pregunto por las sedes. Entonces aquí, visualmente, porque además se suele preguntar mucho sobre ello, ¿por qué la pregunta que hemos dicho antes no era correcto lo del Consejo Consultivo sede en Sevilla? Porque a diferencia de las 4 restantes,
del Defensor del Pueblo Andaluz, de la Cámara de Cuentas, del Consejo Audiovisual y del Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo de Andalucía tiene sede en Granada, los restantes en Sevilla, ¿vale? Cuidadme las sedes a efectos de cualquier pregunta de examen, porque considero que es una materia importantísima, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, hemos llegado al final de esta sesión, una sesión que, insisto, está enfocada pues, a perfilar datos fundamentales relacionados concretamente con el Estatuto de Autonomía, pero habéis podido comprobar cómo hemos ido tocando otras leyes, como es la LAJA, las leyes autonómicas en materia de igualdad, en materia de violencia de género. Hemos viajado también a la ley del gobierno autonómica y además algo que considero muy importante, que una vez que ya hemos estudiado, pues el intentar hacer relaciones con ámbito estatal y ámbito autonómico, ¿vale? Espero que la sesión os haya resultado interesante y cualquier comentario, cualquier propuesta para otro tipo de sesiones, a través de los comentarios nos lo hacéis constar. Muchísimas gracias por participar en ella y nos vemos en la siguiente. Chao y suerte en los exámenes.